Eso es lo que tengo que colocar aquí. 467. Ok. Dios les bendiga, querida familia. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es el pastor Alfonso Altuve. Es un placer saludarles a ustedes. Estamos trabajando con el Evangelio Eterno allá en la ciudad de Los Ángeles, de California. Su servidor ha estado ministrando por 4 años allá en la iglesia de San Diego y Vista. Y hoy, este año, hemos sido trasladados más cerca de Los Ángeles. Así que estamos ministrando hoy en la iglesia de Covina y la iglesia de Rialto. Tenemos 2 iglesias nuevamente también. Y es un placer estar con ustedes aquí. Es un placer conocer pueblo del Señor también aquí en Nueva York. Es un placer estar con ustedes y un placer que me hayan invitado para poder tener el espacio de lo que es escuela sabática. No es una lección como tal, sino que es un tema. En la cual este tema, la iglesia en el tiempo del fin, es una serie de 4 temas. No solamente es uno, sino son 4 temas consecutivos en el cual habla sobre la iglesia en el tiempo del fin. ¿Consideran ustedes que la iglesia tiene que pasar por el tiempo del fin? ¿Qué piensan ustedes? Es muy interesante, familia, que nosotros veamos que estamos en los últimos tiempos de la historia. ¿Consideran ustedes que estamos viviendo en los últimos tiempos, sí o no? Es muy importante, familia, y por ello quiero invitarles a abrir la palabra del Señor. ¿Quiénes han traído la palabra del Señor? ¿Decimos amén? ¿Les avergüenza traer la palabra del Señor? Es muy importante, familia, que nosotros saben que la palabra dice que ella es una espada. ¿Será que ustedes vinieron armados hoy en día? Amén, gloria sea su nombre. Les invito a abrir la palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, familia. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis 22, verso 6. Apocalipsis 22, verso 6. ¿Qué nos dice, familia? ¿Decimos amén? Dice de esta manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué, familia? Para mostrar a sus siervos las cosas que ¿qué, familia? Que deben suceder pronto. ¿Cuándo es pronto? ¿Cuándo es pronto? Saben, familia, que hoy en día, a lo largo de todo el planeta Tierra, están sucediendo grandes cosas. ¿Saben? No sé si ustedes han escuchado la noticia que la semana anterior allá en California hubo un movimiento. Su servidor estaba predicando el viernes y yo sentía que el púlpito se movía como que si fuese mar. Y sentí por algún momento que me estaba mareando. Y algunos hermanos en el templo querían salir. Y le dije en el nombre poderoso de Cristo Jesús, guarden la calma, porque saben que el Señor está aquí con nosotros. Si el Señor quiere, nosotros vamos a ser protegidos. ¿Lo creen ustedes así? ¿Sobre quién está nuestra vida? ¿Está depositada sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Si Él quiere, dice la Biblia que no hay ni una hoja, ni un cabello, sin que su permiso sea para que todo ello caiga. ¿Creen ustedes eso o no lo creen? Entonces debemos estar confiados en el Señor, ¿sí o no? Y viene una pregunta, familia. ¿Cuál será el futuro de la iglesia? ¿Qué es lo que le espera a la iglesia? ¿Qué es lo que le espera a la iglesia, familia?
en la iglesia en este tiempo del fin, ¿qué es lo que le está destinado? ¿Qué es lo que le espera? ¿Le espera una senda tranquila? ¿Qué es lo que le espera? Muy interesante, familia, que nosotros veamos por la palabra del Señor y también por el espíritu de profecía. ¿Ustedes leen los libros del espíritu de profecía? Es importante, familia, que nosotros veamos qué es lo que está destinado para el pueblo. Está destinado muchos beneficios, mucha gloria, sí, pero también muchas partes difíciles. Vamos a hablar un poco de ellas, son muchas. ¿Han escuchado ustedes del zarandeo? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han estudiado el zarandeo? Si hemos estudiado el zarandeo, ¿qué es lo que causa el zarandeo? ¿Qué es lo que causa el zarandeo? El mensaje. El mensaje es el causante de la división. ¿Han escuchado ustedes el mensaje del tercer ángel? Del primero, del segundo y del tercer ángel, ¿lo han escuchado? ¿Dónde se encuentra el mensaje angélico en la palabra del Señor? En Apocalipsis 14, versos 6, 7, 8 y 9. ¿Qué dice el primer verso? Dice, el verso 6, ¿qué nos dice? Y el verso 7, ¿qué dice? En grande voz. ¿Saben, familia, que este mensaje se debe de terminar y de decir en grande voz? Pero muchos hoy en día la voz la tornan baja y no proclaman este mensaje a grande voz. ¿Saben, familia, que todos aquellos que tenían un mensaje especial para el tiempo tenían que proclamarlo a grande voz? ¿Han escuchado ustedes la historia? Y están muchos niños aquí. A los niños les agrada esta historia del pez grande que se tragó un grande hombre. ¿De quién estamos hablando? De Jonás. ¿Ustedes conocen la historia de Jonás? Su servidor tiene una predicación de Jonás, en la cual ustedes saben que este grande predicador, siervo del Señor, ¿qué era este hombre? Era un profeta. ¿Era profeta o no era profeta? Si era profeta ungido, ¿creen ustedes que era ungido este profeta? ¿Para ser profeta tenía que ser ungido o no tenía que ser ungido? ¿Creen ustedes que era ungido o no era ungido? ¿Por qué se tornó entonces, al escuchar la voz de Dios? Miren qué interesante. Su servidor tiene otro tema que se llama Escuchando la voz de Dios. También. Este siervo tan hermoso y tan fuerte escuchó la voz de Dios y el primer mensaje que el Señor le dice, levántate, levántate. Es interesante que los mensajeros se levanten. ¿Qué piensan ustedes? El Señor nos dice, levántense, levántense. Así como nos levantamos para ir al trabajo, levantémonos también. ¿Qué les parece? Levántate y ve a Nínive. ¿A dónde lo estaba enviando? A Nínive. ¿Ustedes han escuchado el libro de El Espíritu de Profecía que habla de este siervo? ¿Cómo era Nínive? Ciudad grande, que se tenía que recorrer ¿en cuántos días? En 3 días. Pero era mala, muy mala. Por eso el siervo del Señor, ¿cuál fue la actitud de él? No ir a Nínive. ¿Y qué hizo? Huyó. ¿Y a dónde fue? Fue a Jope y tomó ¿qué? Compró un boleto y se fue ¿para dónde? ¿Para dónde se fue? Para Tarsis. De Jope se fue hasta España. ¿Se pueden imaginar? Se fue a Tarsis, que es España. ¿Y saben cuánto es la distancia de Jope a Tarsis o España? Son muchos kilómetros de distancia. En lo cual tomó el barco y se fue. Y ustedes conocen la historia, familia. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Vino una grande tormenta, una grande tempestad en el mar. ¿Y qué hacía este siervo del Señor en el barco? Estaba durmiendo. ¿Cuántos hoy en día
en el tiempo en el cual estamos viviendo, en el tiempo en que el Señor nos ha dicho levántense, proclamen este mensaje, muchos de nosotros estamos durmiendo y tenemos un mensaje que dar al mundo, al igual que el siervo del Señor tenía que dar un mensaje y el siervo estaba durmiendo. ¿Y qué le dijo el capitán del barco? Creían en sus dioses paganos, pero resulta un grande milagro en el Señor allí. ¿Se recuerdan que echaron suertes para ver quién era? ¿Y cayó sobre quién? ¿Y qué dijo? Decláranos. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y qué les dijo el siervo del Señor? Yo soy Jonás. Soy pueblo del Señor. Y el Señor me ha mandado. Y ellos les acusaron, ¿por qué nos has hecho este grande mal? Por eso nos ha sobrevenido lo que nos ha sobrevenido. ¿Qué hacemos contigo? ¿Y qué les dijo el siervo del Señor? Tómenme y arrójenme, ¿a dónde? Al agua. ¿Y qué sucedió, familia? Lo tiraron. ¿Y será que se calmó la tormenta? ¿Sí o no? Se calmó. Pero más interesante en esa historia dice que el Señor había preparado un grande pez. ¿Se pueden imaginar qué pez es? No es la predicación de lo que estoy diciendo hoy, pero es bonita la historia. Una ballena. ¿Saben que los animales atienden a la voz de Dios? Los animalitos entienden la voz de Dios. ¿Será que la ballena escuchó cuando el Señor le habló? ¿Qué piensan ustedes, sí o no? ¿O fue por pura casualidad que pasaba por allí y vio un barco y vio un fragmento? Porque no tienen el raciocinio de que el que cayó fue Jonás, un hombre, y vino y se lo tragó. ¿Será así por así, familia? ¿Saben qué interesante? Muchos teólogos y científicos hoy en día debaten qué clase de pez y que es imposible que un hombre esté dentro de la manera narrativa de la historia, tanto por los jugos gástricos, el tamaño del hombre, que estuvo por 3 días, y después, por misterioso que sea la historia, el pez se tornó y lo tiró allá cerca de donde tenía que hacer su trabajo. Miren qué misterioso. ¿Creen ustedes que el Señor trabaja de manera misteriosa? Pero siempre con un propósito, ¿sí o no? ¿Usted piensa que usted está aquí por casualidad? ¿Creen ustedes que Dios tiene un propósito con ustedes directamente? ¿Con un pueblo llamado pueblo, sí o no? Es importante, familia, que nosotros veamos que no era el objetivo de Dios de primera instancia, pero viendo la decisión que se tomó, aún así el Señor bendijo el camino de Jonás. No solamente para bendecir a los hombres que después reconocieron en el barco quién era el verdadero Dios. ¿Y rindieron qué en el barco? Rindieron una ofrenda al Señor y reconocieron que era el verdadero Dios. ¿Creen ustedes que esos hombres en el barco retornaron nuevamente a tierra como antes eran? Es un propósito grande, familia, que donde usted esté, usted haga la diferencia. ¿Decimos amén o no? Saben que donde los hijos de Dios se paran, tienen que testificar que Cristo viene pronto. Gracias, muy linda mi querida hermana. Es importante, familia, que nosotros veamos que el Señor viene pronto. ¿Lo creen ustedes así? ¿Cuán pronto es pronto? ¿Cuán pronto es pronto? Es muy interesante, familia, que nosotros vemos que el zarandeo
es interesante para la iglesia. ¿Por qué es interesante? Porque el mensaje del tercer ángel, y ustedes lo han estudiado, el mensaje del tercer ángel causa la división, separación. No es el hombre, no es aquellos que vienen y quieren llevar, es el mensaje, familia. ¿Cuántos adventistas del séptimo día a nivel mundial? Existen más de 20 millones, más de 20 millones. ¿Serán que todos los adventistas del séptimo día están proclamando la verdad presente en todo su esplendor? ¿Saben que hoy en día es triste decir esto, familia? Y como pueblo adventista tenemos muchas bendiciones referente a la luz. ¿Creen ustedes que el pueblo adventista tiene luz, sí o no? ¿Desde cuándo tenemos la reforma pro salud? Algo muy interesante. 1863. Si ustedes preguntan de 1863 hasta el día de hoy, ¿cuántos años hace ya? Mucho tiempo, mucho tiempo. Yo quería comentar algo acerca, bueno, sí, de 1844, pero Dios dejó ese régimen alimenticio desde el comienzo. Claro. Saben, familia, que esto viene desde muy atrás, desde mucho tiempo atrás. Pero sabe que el Señor en esta etapa sabe que era necesario levantar un pueblo, porque cuánta enfermedad hay hoy en día. Y sabe que las enfermedades, ¿por qué son producto? ¿Por dónde vienen? Por la boca. Por la boca, por el comer. Porque nosotros somos el reflejo de lo que comemos. Y si por 40 años hemos estado comiendo inadecuadamente, ¿cómo estará nuestro sistema? ¿Será que en pocos meses podemos aligerar la carga de 40 años? ¿Qué piensan ustedes? Es difícil, pero no imposible, siempre y cuando tomemos la decisión correcta. ¿Saben, familia, que a nivel mundial solamente el 5% de todos los adventistas tienen la reforma pro salud? Más de 20 millones de adventistas, más de 20 millones. Y el Señor quiere que todo aquel que conoce el mensaje atienda a la voz de su Señor. ¿Decimos amén a eso? Cuán interesante es eso, familia. ¿Y qué del mensaje del primer ángel en 1843 y 44? Muchos hoy en día ni predican el mensaje del tercer ángel, ni siquiera tocan algún espíritu de profecía. Algunos, siendo adventistas, dicen que no es necesario. Saben, familia, que nosotros, y con mucho respeto quiero que no se malinterprete lo que voy a decir. Espero que no malinterpreten, y gracias a Dios que está grabado. Saben que el Señor no necesitaría ni siquiera la Biblia, ni siquiera el espíritu de profecía, siempre y cuando sus hijos hubiesen tomado correctamente a escuchar la voz de Él. Pero como no escuchamos la voz de Dios, Él consideró mandar a quienes, a sus profetas, y registrar por un cúmulo de tiempo y recopilación las hermosas hojas de la Biblia que usted tiene hoy en día. Y aún así, con esa bendición, mucho pueblo, siendo pueblo, no atiende a la voz de Dios. ¿Acaso no tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que no hicieron caso al Señor, pero por misericordia de Él se tornaron nuevamente hombres ungidos del Señor? ¿Qué le sucedió a Moisés? ¿Qué le sucedió a Elías? ¿Qué le sucedió al grande y poderoso David? ¿Será que David era ungido o no era ungido del Señor? ¿Saben ustedes la historia que hizo David? Es muy triste, pero el Señor estuvo con él. ¿Decimos amén? Cuán interesante es el zarandeo, familia. La iglesia tiene que pasar por el zarandeo. ¿Usted está preparado para el zarandeo?
¿Está listo? ¿Y qué de la persecución? ¿Está preparado para la persecución? ¿Ha escuchado de la persecución? Sí, pastor, yo he escuchado de la persecución. ¿Será que tendremos que huir, dejar las partes de aquí, irnos para la montaña? ¿Tenemos que dejar algunas comodidades? Yo ya estoy preparado. ¿En verdad está preparado? Saben, familia, que mucho pueblo, siendo pueblo y conociendo estas grandes verdades, hasta el día de hoy no se encuentra preparado. No se encuentra preparado. ¿Acaso la palabra del Señor dice, si el Señor viniese hoy, ni uno en 20, dice, se encuentra preparado para encontrarse con quién? Con su Señor. Hablando de la persecución, podemos hablar de varias cosas, de cárcel, de muerte y también de ¿qué? De hambre. Usted está preparado solamente en estas tres partes, hay muchas más. Usted está preparado con el Espíritu del Señor para poder soportar e ir a la cárcel. No lo van a tomar muy tranquilamente, decir, a ver David, ven, te voy a llevar a la cárcel, ven, no pongas restricción. Vamos, ¿será así que lo van a llevar? ¿Qué piensan ustedes? Saben, familia, que hay registro en la palabra del Señor, aquellos que fueron llevados a la cárcel, cómo sufrieron. Si esto, dijo el mismo Señor, hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con qué? A nosotros nos está esperando cosa más difícil. ¿A usted le conmueve la historia de Cristo? ¿Le conmueve? Si le conmueve, cosa más grande está determinada para el pueblo de Dios, familia. ¿Usted está preparado? ¿Está preparado para sufrir la muerte? ¿Entregar su vida por Cristo Jesús? ¿Sabe que hay un gran galardón hermoso para aquellos que den la vida por Cristo? Los famosos mártires. ¿Ha escuchado usted de los mártires? ¿Saben que allá en el cielo, muchos aquellos que nos estén viendo, estoy determinando si somos mártires, y nos miren, dirán, qué hermoso, mira, allá va aquel, qué hermoso, y será reconocido por sus vestiduras. Sus vestiduras son especiales para los mártires, y los podrán identificar también por su vestidura, pero también por su hermosa apariencia. Y dirán, mira aquel dio la vida por nuestro Señor, y serán muy respetados. ¿A usted le gusta que le respeten? Pues allá los ángeles y toda la grande muchedumbre le tornará respeto, porque usted dio la vida por su Señor en un tiempo difícil. ¿Está preparado para la muerte usted? ¿Quién está preparado para morir? ¿Saben, familia, que hoy en día si la muerte toca a su puerta, ¿será que nos esconderemos de ella? Más aún si tocare de una manera trágica. Ahora vamos a predicar, creo que es la predicación final de este día. Si la persecución que surgió en el tiempo antiguo estuviese el día de hoy, se levantarían verdaderos hombres del Señor. Pero como no está establecida, todos estamos dormidos. ¿Y qué de la hambre, familia? ¿Saben que el costo de vida ha incrementado hoy en día? Aquí y donde quiera. ¿Acaso no es difícil ganarse el pan de cada día hoy? Oh, porque está profetizado desde el principio, con el sudor de tu frente tú te ganarás. ¿Qué dice en el principio? Así le dijeron a Adán. Y a la mujer con dolores recibirás a tus hijos. ¿Quiénes son madres aquí? ¿Fue fácil? Algunas hasta dicen, ya no vuelvo a tener otro hijo. ¿Saben que al principio estaba determinado que usted se llenara de gozo y alegría por su bebé? Pero por causa del pecado es lo que nosotros nos ha tocado vivir. Pero aún así nos gozamos en el Señor, ¿no piensan ustedes que sí? Cuán interesante es esto, familia. Juicio. Está determinado juicio para nosotros. Tanto para los hombres, pero tanto en Dios. ¿Será que el Señor tendrá juicio para su pueblo? ¿Qué piensan ustedes?
¿Sí o no? Dice la palabra del Señor que usted y yo seremos pesados ¿en dónde? En la balanza del santuario. La pregunta es, no porque su servidor está gordito, ¿será que se inclinará un poco más la balanza por un lado? No es así, sino es por la actividad que nosotros llevemos a cabo en el Señor. ¿Saben cuál será el peso que se colocará en esa balanza? Toda palabra inadecuada, todo acto, toda parte que no hicimos y todo aquello se colocará, eso será el verdadero peso en esa balanza. ¿Acaso no hemos leído Santiago 3 que dice el referente de la lengua? Saben que muchos hoy en día, siendo cristianos, su servidor a veces predica de esta manera. ¿Saben que el sábado es el día más transgredido de la ley de Dios? ¿Saben que el sábado es el día donde más se peca? Es el día donde más se miente. Hermanito, ¿para dónde va? Voy a hacer algo. Es una mentira. Hermanito, voy a llegar a las 9, llegamos a las 11. ¿Y qué de otras cosas? ¿Saben que pequeña mentira es mentira, ya sea grande o pequeña o algo? ¿El Señor tiene medida para ello? ¿Mentira es mentira o mentira piadosa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Saben que la paga del pecado es? Su servidor tiene otra predicación de 2 pecados. Ustedes ya lo han escuchado tal vez, 2 pecados. ¿Por qué 2 pecados? Pues la palabra del Señor dice que hay 2 pecados. Uno que por el cual considera la palabra que no se debe de pedir. Que no se debe de pedir para que podamos ser salvados. Pero otra dice que sí podemos pedir por ella. 2 pecados. Su servidor es la secuencia de esta serie. Nosotros teníamos preparado unas 6 predicaciones, 7 predicaciones, que está encubriendo pecados, 2 pecados, esta parte de aquí del juicio, también una amonestación rechazada. Pero es interesante que la iglesia tiene que pasar por un juicio, pero también un encuentro con ¿quién, familia? Con Jesús. ¿A usted le gustaría encontrarse con su Señor? Pero saben que para poder encontrarnos con nuestro Señor, tenemos que estar plenamente santificados. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Y de todos aquellos necesitan ser santos, como que dice la palabra, como Él es santo. ¿Y qué de irnos al cielo? ¿Usted quiere irse al cielo? ¿Anhela irse al cielo? ¿Quiere comprar el boleto para irse en el viaje intergaláctico al cielo? ¿Sabe, familia, que el Señor vendrá y habrá un silencio como de media hora? ¿Saben qué es media hora proféticamente hablando? ¿Cuánto tiempo es? 7 días. El Señor tardará 7 días en venir. No va a tocar la tierra, pero vendrá a la tierra. Y 7 días se tornará en ¿qué? El viaje intergaláctico. Ayer tocamos un poco el mensaje de ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y hablamos de las estrellas, vimos estrellas grandes, vimos allá cómo el Señor es grande allá en el universo. La pregunta es, ¿le gustaría irse al cielo a usted? ¿Sí o no? Todos anhelamos. ¿Usted anhela estar en el cielo? Sí. Pero no todos van a poder entrar allá. ¿Cuán importante es esto? Mire lo que dice la palabra del Señor, Daniel 12, verso 1. Será tiempo de angustia. Daniel 12:1. Dice de esta manera, familia. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? ¿Cuál es este tiempo? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ustedes saben quién es Miguel, ¿verdad, familia? ¿Y en qué tiempo se levantará? Y será tiempo de ¿qué, familia? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Se pueden imaginar el tiempo de angustia? No hay mente ni pluma que pueda describir el suceso que acontecerá en aquel grande día. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Cuál libro? ¿El libro de la iglesia? Ay, muy interesante, familia. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, verso 11 y verso 12. Y también debes saber esto. ¿Será que es interesante esto que va a decir? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está profetizado, familia, que en los postreros días no vendrá calma, sino vendrá grande agitamiento para todas las clases, para toda la raza humana en el mundo. Y también sabe esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconía y en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué dice la palabra del Señor? Me ha librado mi Señor. ¿Decimos amén a esto? ¿Sabe, familia? Si usted se mantiene firme, el Señor lo librará de todo esto. ¿Decimos amén? ¿Usted le gustaría ver la mano poderosa del Señor libertándole a usted? Yo anhelo ver a mi Señor. Y sabe que nosotros necesitamos un ingrediente fundamental. ¿Y saben cómo se llama? Se llama fe. Fe. Ayer decíamos que el Señor es el mismo, de ayer, hoy y siempre. ¿Sí o no? Si es el mismo, ¿será que tiene el mismo poder registrado en la palabra en la antigüedad? ¿Sí o no? ¿Será que se puede manifestar poderosamente hoy en día? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia entonces hoy? No hay fe. No hay fe. No hay un Moisés. No hay un Elías. No hay un Juan el Bautista hoy en día. Si hubiesen hombres y mujeres de fe, como dice la narrativa en su palabra, si tan solo hubiese fe como si fuese un grano de ¿qué? ¿Saben lo que dice la palabra? Si tan solo fuese así de pequeña, nosotros pudiésemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, como ejemplo, trasladar montañas y colocarlas, si es posible, ¿a dónde? Muy interesante, familia. Tiempos peligrosos. ¿Y qué de la ira contra la iglesia? ¿Será que habla la palabra del Señor sobre eso? Miren qué interesante. Sigamos leyendo los versos. Dice: persecuciones, padecimientos, como sobrevino en Antioquía. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Saben, hermanos, que hoy en día la gente es más mentirosa, más engañadora, es hábil para hacer negocios, mentirosa. ¿Acaso no hay muchas personas hoy en día que miran sus propios intereses sin a costa de hacer mal a alguien? Claro que sí. Y esto vendrá de mal en peor. Muchos dirán: queremos paz y seguridad, pero cuando digan eso vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Miren lo que dice Apocalipsis 12:17, hablando de la ira contra la iglesia. Entonces el dragón se llenó ¿de qué? ¿De ira contra quién? Contra la iglesia. Contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra ¿contra qué? Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Somos nosotros, siempre y cuando nos mantengamos al lado del Señor. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué, familia? El testimonio de Jesucristo. ¿Usted guarda y anhela guardar la ley de Dios y tener el testimonio de Jesucristo? Amén, gloria sea su nombre. ¿Y qué de la persecución, familia? Mateo 24, un texto muy profético, y no por cualquier profeta, sino de los labios de nuestro amante Salvador Jesucristo. Si Cristo lo habló, ¿creen ustedes que tiene importancia? ¿Sí o no? Mucha importancia. Miren lo que dice. Entonces, Cristo hablando, os entregarán ¿a qué, familia? A tribulaciones. ¿Y qué? Os matarán.
¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Será que Jesús puede mentir? A nosotros nos tornarán, ¿qué, familia? A matarnos. Está profetizado. Os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántos de ustedes ya están sufriendo el ser aborrecidos por causa del mensaje? Muchos. Muchos. Algunos hemos sido expulsados de las iglesias. Otros nos dicen otras cosas hirientes para nuestro corazón. Orad pues. Esto es muy interesante, familia. Yo siempre cuando predico y toco este texto, siempre le digo a la gente, a la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por esto? Miren lo que dice. Orad pues que vuestra huida no sea, ¿qué, familia? En invierno ni en día de reposo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por esto? El Señor nos está diciendo, Jesús mismo, dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué en invierno? ¿Y qué? ¿Y que no sea qué? En sábado. ¿Por qué en sábado? Porque será fácil, porque los adoradores verdaderos que se reúnen ¿en qué día? A adorar al Señor. Y va a ser fácil el grupito, 2 o 3, 20, 40. Allá están, vamos a tomarlos. Va a ser más fácil. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces, ¿qué, familia? Gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. ¿Saben, familia? Ustedes conocen que vino un diluvio. Ustedes saben que descendió fuego del cielo. Han habido grandes tribulaciones para el pueblo de Dios en la antigüedad, porque hay registro bíblico de ello. Pues no ha visto nada como lo que sobrevendrá para la tierra en el tiempo del fin. No hay. Porque habrá entonces grande tribulación. ¿Saben, familia, que su servidor ha tenido el privilegio por los lindos hermanos aquí? Nosotros fuimos a caminar a las calles muy populosas de aquí. Y ustedes que radican aquí, saben que esas calles son muy transitadas por mucha gente. Mucha gente. Si algo sucediese grave en esa región, ¿creen ustedes que lo llevaría la turba grande de gente? Claro que sí. Habrá grande tribulación. Si así nomás, solo para tomar el metro, el subway, se le hace difícil. Ahora cuando surja un movimiento grande, ¿acaso no se hará una grande avalancha de personas? Claro que sí. Vendrá grande tribulación, como nunca se ha visto. Y si aquellos días, miren cuán hermoso es la mano del Señor. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie, escuchen bien, nadie sería salvo. Pero por la mano poderosa de nuestro amante Salvador, el tiempo que será, familia, será acortado. Y ustedes saben los tiempos, 1260, 1290 y 1335 días. ¿Han escuchado ustedes esas predicaciones? Muy interesante. Por causa de los escogidos, aquellos días serán, ¿qué, familia? Acortados. ¿Quiere usted estar del lado del Señor, sí o no? Miren lo que dice la sierva del Señor en Joya de los Testimonios, tomo 2. Pronto los hijos de Dios serán, ¿qué? Probados por intensas pruebas. ¿Usted ha tenido pruebas a lo largo de esta semana, sí o no? Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán, ¿qué? Vil metal. Es triste, familia, pero es una realidad. Cuando viene la prueba, allí es donde en verdad se prueba nuestro carácter. ¿Decimos amén a esto? Mire lo que sigue diciendo.
conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, muchos, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad. ¿Abandonarán qué, familia? Su fe. E irán a engrosar ¿qué? Las filas de la oposición. Cambio de bando. Cambio de bando. Unos de los que se gozaron en la fe. ¿Usted se está gozando en la fe? El que considere estar firme, mire que no. Muy interesante. Uniéndose con el mundo y practicando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado ¿qué, familia? Más fácil y de mayor popularidad. ¿Saben, familia? Un mal ejemplo, donde usted mira un grupo, hasta se asombra y dice, ¿por qué estarán regalando por ahí? Porque mira una gran línea, una grande aglomeración de personas. Saben que muchos ni siquiera saben, pero por la mayoría hace fila y quieren acompañar a los demás. Pero nosotros somos un pueblo diferente. ¿Decimos amén? Cuán interesante, pero viene la pregunta, ¿seré yo, Señor? Es una grande pregunta. ¿Seré yo, Señor? ¿Se ha preguntado diligentemente con temblor usted decir, ¿seré yo, Señor? Hombres de talento y elocuencia que se gozaron en un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. ¿Creen ustedes que el Señor brinda dones o no brinda dones? ¿Sí o no? Pero esos dones pueden ser usados para el Señor y también en algún momento ser usados para el mal servicio. Hombres de talento y elocuencia, con talento, que se gozaron un día en la verdad. Emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnecidos de sus hermanos. Es triste, familia, que los hermanos con el cual hoy usted está más cerca, quizás en el futuro será el más acérrimo perseguidor de su vida y de sus hermanos. De sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe. ¿Saben, familia, que hoy adventistas del séptimo día, si se encuentran solitos, ellos solitos no pueden dar ni defender la fe? Necesitan que venga el anciano o el que tenga más privilegio en instrucción para que le ayude a defender la fe. Pero vendrá un momento en que usted se verá solo o sola. La pregunta es, ¿estará preparado para defender la fe? Muy interesante. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿Será que esto hicieron con Cristo? ¿Levantaron falso testimonio para Cristo? ¿Sí o no? Ha de haber, miren el mensaje Selectos tomo 1, ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios. ¿Va a haber o no va a haber? Tendrá que suceder. Razones de la crisis interna que experimentará la iglesia. El zarandeo interna, no afuera, dentro. Asuntos doctrinales. ¿Saben que dentro de la iglesia hoy en día ni siquiera perciben si Dios y el Espíritu Santo son deidades? No creen ni siquiera en el Espíritu Santo. No creen ni siquiera en Cristo. Falsas teorías.
¿Han escuchado ustedes que se están infiltrando falsas teorías dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Lectura superficial de la Escritura. ¿Cuántos hoy en día dentro de la iglesia son cristianos superficiales? Sentimientos de amargura. Hay personas que sufren, de ese sentimiento dentro de la iglesia. Rechazo de los testimonios. ¿Cuántos hoy en día dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué escuchar a aquella señora de lo que está escrito? Saben, familia, que muchos rechazarán el mensaje. El Espíritu de Dios ha iluminado toda la página de la Sagrada Escritura. ¿Decimos amén? Pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión. Saben, familia, que vienen muchos predicadores. ¿Cuántos predicadores ha escuchado usted? ¿Cuántos oradores? ¿Cuántos temas? ¿Cuántas veces ha conmovido su corazón? ¿Cuántas veces nos hemos tornado a despertar? Ayer les predicaba una porción de la palabra del Señor a los queridos hermanos, que decía un fragmento del Espíritu de Profecía. No esperen cada sábado que venga un predicador a darles un sermón. Y están los hermanos aquí presentes, los leímos junto anoche. ¿Saben, familia, que a veces venimos preparados para escuchar a un predicador? No debe de ser así. Saben que muchos vienen, y dice el Espíritu de Profecía de esa manera, a ser entretenidos. Entretenidos. Como que si fuese una parte donde tiene el asiento preferido. Y escuchen bien, hay iglesias hasta que se molestan porque es habitual cuál es su posición en el asiento. Hay algunos que con mucho amor y respeto, esto ha sucedido a su servidor en una ocasión, de decir, por favor hermanito, se puede mover, ese es mi asiento. Eso me ha pasado a mí. Eso me ha pasado a mí. Es muy interesante eso, familia. Y saben que un hermoso diácono me dijo, mi hermanito lindo, sería tan amable que nos pueda conceder el asiento. Miren qué diferencia. ¿Saben que las palabras hacen la diferencia? ¿Creen ustedes que sí o no? Hacen la diferencia. Podemos lograr lo mismo, pero de manera diferente. ¿Decimos amén? Porque es imperfectamente comprendida la verdad. Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar. Esto es muy interesante. ¿Han habido ustedes personas o han visto personas que andan de un lugar en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar? No tienen una ancla, que no están anclados en ningún lugar. Son los viajeros de un lugar para otro. ¿Los han visto ustedes? Es interesante. ¿Acaso el Señor no nos ha mandado a hacer una grande comisión? Si vamos a andar viajando, pero para predicar la palabra, gloria sea su nombre, pero no para visitar iglesia tras iglesia. ¿Decimos amén a eso? Espero que me disculpen, familia, por decir esas palabras, ¿verdad? Por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier lugar, hacia cualquier posición, para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Saldrán muchos, familia. Muchos saldrán. Y se recuerdan la imagen, ¿seré yo, Señor? Miren lo que sigue diciendo y estamos por finalizar, familia. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero ¿qué dice? Pero no caerá. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Estamos en vísperas del tiempo de angustia. ¿En qué estamos, familia? En vísperas del tiempo de angustia. Y nos espera dificultades apenas sospechadas. ¿Usted se imagina lo que sobrevendrá en el tiempo del fin? No hay ojo ni pluma que pueda decir qué es lo que sobrevendrá.
agentes satánicos que proceden de abajo han inspirado a los hombres a unirse. El ecumenismo. ¿Han escuchado ustedes del ecumenismo? En una confederación del mal para cumplir la situación del pueblo de Dios, persiguiéndolo, para complicar la situación del pueblo de Dios, persiguiéndolo y causándole grandes, ¿qué, familia? Sufrimientos. Saben, familia, que ya están planeando en unirse. Y el objetivo es para tener paz en el mundo. Pero no van a lograr paz, sino que van a perseguir. ¿Y a quiénes creen que ustedes van a perseguir? Porque ellos rendirán pleitesía al papado. Pero dicen, el mundo entero será incitado a la enemistad contra ¿quiénes? Contra los adventistas del séptimo día. Porque ellos no rendirán pleitesía al papado. Muy interesante. Honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano, es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra. Pues, ¿qué les parece, familia, si nos vamos a la luna entonces? Saben, familia, que nosotros tenemos que sobrellevar este tiempo de angustia y ser valientes. ¿Acaso dice la palabra del Señor, solamente los valientes que arrebatarán el reino de los cielos? ¿Usted quiere ser valiente? Mira que te mando que te esfuerces y seas, no temas, ni desmayes, porque ¿qué, familia? Porque Jehová de los ejércitos está contigo por donde quiera que tú. ¿Confías en el Señor? ¿Confías plenamente en Él? A fin de que nadie pueda impugnar su presencia en el mundo. Cuán importante es ver, familia, que la iglesia en el tiempo del fin tiene que estar preparada. Y déjeme decirle, ya no somos pequeños que no conocemos de este mensaje. Este mensaje lo hemos venido escuchando vez tras vez, incluso a veces de manera repetida, continua. ¿Será que el Señor tiene misericordia de traernos nuevamente a recordar nuevamente el mensaje, sí o no? ¿Cuántas veces el Señor les habló repetidamente al pueblo, siendo pueblo? ¿Cuántas veces se apartaron de Él? Muchas veces. Su servidor tiene una serie de predicaciones que también se llama Rompiendo Pactos. Rompiendo pactos. ¿Será que el pueblo antiguo rompió pactos con el Señor? Los apóstoles, ¿será que en toda su trayectoria y iba creciendo la iglesia, pero en su momento iban rompiendo pactos también? Y hoy en día, ¿será que la iglesia de los últimos tiempos está rompiendo pactos con el Señor? ¿Qué piensan ustedes? Que el Señor nos ayude, familia. Que el Señor tenga misericordia y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga paz. Tenga misericordia de nosotros, que coloque paz en nosotros. Que el Señor les bendiga, familia, y preparémonos para el siguiente programa que viene a continuación. El micrófono se lo dejo, ¿no?